El ministro de Producción, Jorge Vara, el 10 de diciembre va a asumir como diputado nacional, cargo para el que fue elegido el pasado 27 de octubre, y deja el Ministerio de Producción después de 10 años como ministro. Vamos a compartir con él una entrevista donde realizó un balance de lo que fueron estos 10 años al frente de la cartera productiva correntina. El próximo mes de diciembre, Jorge Vara asume como diputado nacional por la provincia de Corrientes, después de 10 años casi al frente del Ministerio de Producción. Bueno, ministro todavía en funciones, ¿qué balance hace de lo que fueron tantos años al frente de esta cartera? Bueno, 10 años es un periodo muy largo, obviamente el balance también tiene que ser largo, pero en síntesis y en términos generales, también tuvimos distintos periodos, se fueron cumpliendo distintas etapas. En las primeras etapas nos dedicamos mucho a los temas puramente de gestión en el ámbito específico del Ministerio, y luego empezamos a introducirnos en un tema que tampoco está fuera del ámbito, pero que empezar a abordar más la cuestión de infraestructura rural. Yo le diría que en los últimos 6 años, superada la etapa de los primeros 4 años, pasamos a poner como objetivo mejorar en los temas de infraestructura rural, que creo que tuvimos muy buenos resultados, no solamente con lo que por ahí es un poco más, tal vez mayor resultado y más conocido también el tema de los mejoramientos de caminos rurales, enripiados y otros temas, sino también en cuestiones de drenaje, internet en las escuelas rurales, que creo que ya está todo establecido como para principios del año que viene, cuando empiece el periodo escolar, poder ya tener instalado internet en las 1026 escuelas en el ámbito rural. También en la electrificación rural. En el primer periodo, a través del Fondo de Desarrollo Rural, trabajamos mucho en la electrificación rural. Ahí puedo marcar uno de los primeros objetivos, haber pasado del 7% al 70 y pico % de electrificación de los sistemas de riego, que eso le ha dado mucha competitividad a nuestros productores. El riego en general y más particularmente en el sector arrocero. Y en la segunda etapa se entró a trabajar más sobre el tema de caminos, drenaje también. En drenaje se hizo, antes de las inundaciones ya se habían hecho algunas cuestiones y luego se siguió con los temas de drenaje. También le diría que si en algo es donde más cosas pendientes dejamos y más falta por hacer, en el tema de drenaje. Esa es la asignatura pendiente. Si fuera una pregunta, es decir, ¿qué es lo que consideran? Yo le digo, los proyectos están, pero los proyectos son de tan envergadura que requieren de financiamiento de organismos multilaterales, y eso lleva mucho más tiempo que ejecutarlos del Fondo de Desarrollo Rural. Lo que podíamos hacer con los recursos del Fondo de Desarrollo Rural lo hicimos y se pueden seguir haciendo algunas cosas, pero las grandes obras de saneamiento requieren financiamiento externo y por supuesto eso lleva más tiempo. En materia productiva, yendo a las distintas cadenas que tiene la provincia, bueno, hablaba recién de la electrificación para riego en agricultura. En agricultura, ¿qué otras cuestiones se pueden destacar? Un plan Limón que empezamos al principio de la gestión, un programa que ayudó bastante a incrementar el área
limón en el norte de la provincia que venía siendo menos competitivas en citrus dulce, ¿no? En lo que es naranja sobre todo y mandarina. Nosotros consideramos que la zona norte es más competitiva en limón. Cuando quiero comparar con zonas me estoy refiriendo a la zona de la costa del Uruguay, departamento de Montecasero, o sea, Montecasero, Juan Pujol, Mocoretá, que esa es una zona, juntos, continuando en Entre Ríos, la zona de Chajarí, Concordia, hasta Gualeguaychú. Eso es una zona más competitiva en citrus dulce y en agrio, como limón, la zona norte, ¿no? Y eso quedó demostrado así, fue al principio bastante discutido, porque Bellavista era la capital de la naranja y lo cierto es que era mucho. Y hoy si usted analiza los números, hace poco hicimos un relevamiento, la producción en limones ya casi está duplicando o triplicando la producción de naranja. No nos parece mal eso porque hay que cuidar la competitividad, que es lo que nos da perdurabilidad en el tiempo, ¿no es cierto? O sea, lo que hace sostenible en el tiempo los programas y los cultivos que se están llevando adelante. Y además tiene un círculo cerrado con la industria en la zona de Bellavista, bastante interesante. Más allá de algunos problemas de comercialización e industrialización que todavía podamos estar teniendo, era más lógico avanzar en agro, eso fue un objetivo que se cumplió. Se incrementó y logramos superar las 100.000 hectáreas de arroz durante varios años. Lamentablemente el tipo de cambio desfavorable de los últimos años nos hizo bajar un poquito debajo de las 100.000 hectáreas, pero Corrientes quedó consolidada en todos estos años como primera productora en la Argentina y además está lista para volver a superar las 100.000 hectáreas. Hoy que tenemos un tipo de cambio competitivo, vamos a ver cuál va a ser la política en materia de comercio exterior, la nueva política del gobierno que va a asumir el 10 de diciembre, pero creo que están dadas las condiciones para Corrientes poder crecer. Se creció mucho en la industria. Nosotros se procesaban, tenía una capacidad industrial de procesar 2/3 partes de la producción de materia prima de Corrientes y hoy puede procesar el 120%, o sea que usted puede crecer todavía un 20% más en producción de materia prima y tiene capacidad industrial para procesar todo ese volumen. En eso hubo un crecimiento importante. Estoy haciendo un repaso, creo que es interesante el dato que se fue creciendo también en arándano, que era una producción que ya había empezado cuando nosotros arrancamos, pero creo que esto, como en todos los temas de producción, es más mérito de los productores que nosotros acompañamos ese proceso de crecimiento en arando, que Corrientes viene teniendo ya una presencia creciente y cada vez más importante. Finalmente en ganadería, cuando nosotros asumimos, no había ninguna planta frigorífica habilitada para sacar carne de la provincia, era todo tráfico provincial o de excepción que ni siquiera puede salir de la localidad en la cual se faena, o sea, solamente se puede comercializar en esa localidad, en ese municipio. Hoy nosotros ya estamos con 5 plantas con tráfico federal. Tráfico federal quiere decir que puede salir carne de Corrientes para las provincias vecinas o para la provincia de la Patagonia o del norte argentino, etcétera. Y no solo eso, sino que 2 ya están muy avanzadas en los trámites para exportación. Yo creo que en poco tiempo van a estar 2, están ya en SENASA en el proceso de certificación para pasar a ser habilitadas para la exportación. Y en la industrialización de la carne, en el procesamiento de la carne, me parece que es un avance muy importante, ¿no? En materia de agricultura también, en los últimos años han encarado un proyecto muy interesante de agriculturizar la provincia de Corrientes, con cultivos por ahí no tan tradicionales. Sí, y también en eso la agriculturización es un término que nosotros metíamos mucho con el tema ganadero. Nosotros en terminación, en la medida que no agriculturicemos nuestra ganadería, no vamos a poder lograr ser eficientes, no podemos estar 4 o 5 años para terminar un novillo gordo, cuando en otra zona en 1 año y medio se lo está terminando. Para eso necesitamos agricultura, para tener alimentos producidos en la misma zona, ya que usted sabe que en la Argentina los fletes son le restan competitividad. El flete carretero es uno de los más caros de Latinoamérica en la Argentina, con lo cual la producción del alimento, del forraje o del grano forrajero tiene que hacerse en la misma provincia. Creo que en eso hemos avanzado bastante.
También se avanzó algo en la producción de trigo, tenemos un plan que el año pasado, o mejor dicho, este último año el año pasado fue muy exitoso y este año se creció aún más para la cosecha que está próxima a iniciarse. Se está empezando la cosecha de trigo en el sur de la provincia. No digo que sea un cultivo importante, ni mucho menos como es el arroz, pero viene acompañando a la rotación con soja y también se creció mucho maíz que me parece que es el grano que acá no sale venta de maíz para formar precio en Rosario, acá sale como carne, el maíz no sale como maíz, automáticamente va a transformación en carne y eso me parece que nos fortalece nuestra cadena ganadera junto con la industrialización y el avance en la comercialización, ¿no? Hablaba también, hablando de las distintas cadenas que tiene la provincia, bueno, en materia forestal, ¿se logró un crecimiento o se mantuvo lo que se tenía? No, se creció, se superó las 500.000 hectáreas en este periodo nuestro, ¿no? Nosotros cuando asumimos allá por el 2009 estábamos registrados como la segunda provincia forestal y ya consolidándonos para la primera, hoy Corrientes quedó lejos porque además la que tiene más recurso natural para crecer también, ¿no es cierto? También decíamos que en materia de industria estábamos más atrasados que alguna otra provincia vecina que tenían una cultura de la industrialización de la madera de la época de bosque nativo ya. Pero a partir de la ley Bonazo que restringe la explotación del bosque nativo, Corrientes empieza a crecer más, ¿no es cierto? Porque la fortaleza de Corrientes no estaba en su bosque nativo, sino en su bosque cultivado. Esto fue clave también, ¿no es cierto? Y ahí nos habilitó para un crecimiento mayor. Y la industria fue creciendo. Hoy nosotros tenemos más de 700 establecimientos madereros, se incluye carpintería en la provincia, cosa que me parece que es un crecimiento muy importante. El censo anterior había marcado 500, 400 y pico de establecimientos y hoy tenemos más de 700. Entonces, me parece que ese es un tema que crecimos mucho, no solo en forestación, que se crecieron entre lo que se puso y lo que se sacó, más de 80.000 hectáreas, en realidad se plantaron 140.000 hectáreas nuevas, sino que además se creció en la industria, que era lo más importante. Es más, cuando desde este ministerio creamos la Subsecretaría de Industria, en realidad la meta que se le pone, el objetivo que se le pone es trabajar en el tema de forestía e industria, que es donde más podíamos crecer, y eso se logró. Así que son muchos los logros y por supuesto, pero a mí me quedo pensando mucho en lo que faltó por hacer, ¿no es cierto? Y si algo hay que faltó es seguir avanzando en el tema de drenaje, un tema que es fundamental para nuestra provincia. Y ahí estaba esta primera parte de la entrevista con el ministro Jorge Vara, que en diciembre se va al Congreso de la Nación para ser diputado nacional por la provincia de Corrientes.